Hola chicos y chicas del sexto grado, bienvenidos a nuestro quinto día de clase. Hoy día vamos a continuar trabajando la unidad Celebramos la riqueza de ser un país diverso. Y el área que vamos a trabajar es matemática. Como estamos trabajando la diversidad como riqueza, entonces nuestro problema de hoy también va a estar relacionado con eso, ¿sí? Pero antes mencionemos nuestro título. ¿Cuál es nuestro título de hoy? Ampliamos y reducimos el tamaño de una figura. Hoy día tenemos 3 propósitos. El primero es explicar qué pasos se siguen para conocer las coordenadas de los vértices de una figura ampliada o reducida en el plano cartesiano. El segundo propósito es explicar cómo hacemos para conocer la relación entre las coordenadas de los vértices de una figura original con las de una figura ampliada también en el plano cartesiano. Y el tercer propósito es hacer afirmaciones acerca de esta relación entre las coordenadas de la figura original y las de una figura ampliada. Ahora sí. Pero hoy día, como estamos trabajando el tema de diversidad, vamos a hacer ampliación y reducción de figuras en el plano cartesiano con la figura de la chacana. Y tú dirás, ¿qué es la chacana, Miss? Eso nunca lo he oído. Bueno, te comento. La chacana también se le llama cruz andina. Ah, ya te viene sonando algo, ¿no? Es la cruz, entonces, de los incas. Es el símbolo de la religión inca, por así decirlo. Y se considera como una escalera, como un medio de comunicación entre el hombre andino y el cosmos, el universo, ¿no? Ellos eran muy creyentes de esta cruz andina y creían de que esta era la encargada de lograr que las cosas entre la Tierra y el universo se mantengan en armonía. Y bueno, esta cruz tiene una forma cuadrada, como ves aquí, ¿no? Es como un cuadrado acá, luego otro más allá. Y está escalonada también, ¿ven? Por eso esta forma tipo escalerita de los lados, ¿sí? Y además tiene 12 puntas. ¿Y cuáles serán esas puntas? Estas esquinitas que vemos aquí. Ahí están las 12 puntas de nuestra cruz andina. Ahora que ya conocemos esto, vamos a desarrollar nuestro problemita. ¿Cuál es? Mercedes es hija de un arquitecto reconocido. Ella cogió un papel del escritorio de su papá y elaboró un barco para jugar. Días después, durante el desayuno, su papá comentó que le faltaba un documento importante en el que había construido una chacana y también la había ampliado para incorporarla en el diseño del piso de una casa. Mercedes le dijo que ella tenía el documento dentro de sus cosas y que lo buscará para devolverle a la hora del almuerzo. Mercedes fue a buscar la hoja que estaba en forma de barco. Al desdoblarla para devolverla, se dio con la sorpresa que algunos números se habían borrado y algunas partes estaban rotas ya no estaban, ¿no? La parte que quedó se muestra en la imagen, esta imagen de acá. Vemos acá una chacana pequeñita, pero la otra parte está incompleta. Entonces, ¿qué le recomendarías hacer a Mercedes si Mercedes decide reconstruir los trazos en una hoja nueva? ¿Qué pasos le recomendarías? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué nos está pidiendo este problema? Darle recomendaciones a Mercedes, indicaciones, ¿no? De cómo reconstruir las partes que faltan de la chacana, ¿no? ¿Cuál chacana? En este caso, la chacana más grande, la ampliada, porque la pequeñita sí está completa. Pero, ¿cómo ella va a poder reconstruir esa parte que falta si no conoce las medidas, ¿no? No conoce las coordenadas, los vértices? Pues, casualmente, ese es el primer paso. Tiene ella que reconocer eso. Tiene que reconocer qué coordenadas tiene cada uno de los vértices en el pequeño para poder ampliarlo y colocarlo en el plano cartesiano grande. Así que vamos a ayudarla. Primero vamos a observar la parte que ha quedado del documento original para extraer los datos e identificar la información que falta para hacer la reconstrucción de la figura, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos todos los vértices de la chacana pequeña, de la chacana original.
aquí, ¿no? Tenemos el vértice A, B, así sucesivamente hasta la letra número T. Acá esta figura está un poco movida, pero en realidad el vértice A está ubicado en la coordenada 2,4. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque la parte de abajo, todos los numeritos de abajo pertenecen al eje de la X. Ustedes sabrán, ¿no? Cuando hemos trabajado el plano cartesiano hace mucho tiempo en otros grados del colegio, siempre todos los numeritos que iban en la línea de abajo es las coordenadas del eje de la X. Y todos los números que iban hacia la parte de arriba en el plano cartesiano pertenecen al eje de la Y, ¿verdad? Entonces, la unión de un número de abajo con un número de arriba te viene a dar un vértice, ese puntito que se ubica en el plano cartesiano. Y acá tenemos más de un puntito, ¿verdad? Tenemos varios. Entonces, cada puntito es un vértice que se ha unido por coordenadas. Entonces, si nosotros nos piden completar las coordenadas de cada vértice, desde la A hasta la T, entonces tenemos que tener en cuenta que primero vamos a escribir la coordenada del eje X y luego la coordenada del eje Y para cada vértice, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que el vértice A está ubicado en el punto 2, entre la coordenada 2 y la coordenada 4, entonces se escribiría primero el número 2, luego coma y luego el número 4, porque eso sería el orden para escribir el par ordenado, ¿sí? El orden de escribir esas coordenadas. Siempre va primero la X y luego la Y. Y así lo vamos a ver, se va a repetir en todo el proceso, ¿sí? Siempre primero, todos los números que vayan adelante de nuestras coordenadas pertenecen al eje X y luego la siguiente coordenada que se escribe es al eje Y. Y eso sí, siempre se escriben los números entre paréntesis y con una coma en medio. Ahora que ya hemos reconocido, ya hemos ordenado nuestra tablita con los datos de las coordenadas, tenemos que hacer lo mismo para la chacana ampliada. Tenemos que completar primero lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos que al A sub 1, ¿por qué se le dice A sub 1? Porque es la parte ampliada del vértice original que era A, que estaba más abajo, ¿verdad? En la chacana original. Pero como esta es la ampliación, la vamos a llamar A sub 1. Igualito para cada otro vértice que ha sido ampliado. Va a ser el B sub 1, el C sub 1, y así sucesivamente. Entonces, para el A sub 1 vemos que se ubica, sus coordenadas son 4 y la otra coordenada es 12. La unión de eso nos da el vértice A sub 1. Y así lo mismo sucede para la B sub 1, C sub 1 y así sucesivamente. Para el B está también ubicado en la coordenada 4 con la coordenada 16. Luego para la C, coordenada 8 con coordenada 16. Y así cada uno. ¿Te estás dando cuenta que está pasando algo? En el anterior, ¿el A dónde estaba? Estaba en el 2. ¿Y se unía con qué coordenada? Con la 6, ¿verdad? Ahí se ubicaba el punto A, el vértice A. En cambio ahora vemos que se ha duplicado. Ya no está en la coordenada 2, sino que está en la coordenada 4. Y ya no está en la coordenada 6, sino que está en la coordenada 12. Ah, mira tú, ese dato, no te olvides. Entonces, segundo, vamos a encontrar esta relación que hay entre las coordenadas de los vértices de la chacana original y las coordenadas de los vértices de la chacana ampliada en el plano cartesiano. Entonces, vamos a observar las coordenadas del vértice A y los vamos a comparar con las coordenadas del vértice A sub 1. Entonces, si nuestro vértice de la chacana original, como te comentaba, en el eje de las X tenemos la coordenada 2 y en el eje de las X, pero del plano cartesiano
de la chacana ampliada tenemos que su primera coordenada es 4. Entonces, vemos que la coordenada de la chacana ampliada, el 4, representa el doble de la primera coordenada de la chacana original, que es 2. 4 es el doble de 2. Lo mismo sucede con la otra coordenada. En el eje de la Y, 12 es el doble de 6. ¿Sí? Y ahora vamos a verificar si esta relación se sigue manteniendo, ¿no? Vamos a comprobarlo con el vértice B y el vértice B sub 1. Tenemos también en la original, en la chacana original tenemos las coordenadas 2 y 8. Y en la chacana ampliada tenemos las coordenadas 4 y 16. Está pasando nuevamente eje X, coordenada número 2. El doble viene a ser 4. Eje Y, coordenada 8. El doble viene a ser 16, porque 8 más 8 es 16, o 8 por 2 es 16. Es el doble, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería aquí? 4, la coordenada 4 es el doble de 2. Y 16, la coordenada 16 viene a ser el doble de 8. Nuevamente lo hacemos con la letra C. Y se sigue repitiendo lo mismo. Tenemos la coordenada 4,8 y 8 y 16. Y nuevamente comparamos. 4 con 8 y 8 es el doble de 4. Y comparamos 8 con 16 y 16 vendría a ser el doble de 8. Ahora, te estás dando cuenta entonces, las coordenadas de los vértices de la chacana ampliada son el doble del valor de las coordenadas de los vértices de la chacana original. Ahora, el tercer paso va a ser completar la tabla de coordenadas de los vértices de la chacana ampliada, porque solo teníamos la mitad de los datos casi, ¿no? Y faltaba la otra mitad. Entonces, vamos a recordar que siempre va a ser el doble de las coordenadas de la chacana original. Si acá tenemos estas cantidades, las vamos a duplicar para completar las coordenadas que faltan. Y al duplicar obtenemos esto. Acá tenemos en el vértice J, sus coordenadas son 10 y 8. Entonces el doble vendría a ser 20 y 16. 10 más 10, 20. 8 más 8, 16. Se sigue manteniendo. Para el vértice K, igualito. Tenemos coordenada 12 y el doble de 12 es 24. Y tenemos la coordenada 8 y el doble de 8, o 8 más 8, es 16. Y así completamos cada dato. Y ahora, todas estas coordenadas que están aquí agrupadas se les llama pares ordenados, ¿sí? No hay que olvidar este dato porque te pueden preguntar, ¿no? Que escribas o que representes los pares ordenados de los vértices, ¿no? O de la figura tal. Entonces, siempre que te pidan pares ordenados, es el conjunto de las dos coordenadas, la coordenada del eje de la X y la coordenada del eje de la Y. Ahora, el cuarto paso va a ser que reconstruyamos el documento para poder devolverlo al papá de Mercedes. ¿Qué documento vamos a reconstruir? El de la chacana ampliada, ¿no? Pero para esto necesitamos que tú construyas dos planos cartesianos, es decir, que hagas estos cuadraditos y dibujes el X de la Y, el X de las X, sí, en una hoja cuadriculada, ¿no? Es más sencillo trazarlo así. Una vez que tengas eso, vas a ubicar los vértices de la chacana original en el plano cartesiano y luego vas a unirlos con segmentos, ¿no? Todos los vértices, es decir, vas a unir todos los puntitos para formar una figura. Para esto vas a usar los datos que ya tienes de la chacana original, ¿no? Y te va a quedar esto. Acá va a ser tu figura dibujada porque has usado los datos que ya tienes de la chacana original. Lo mismo vas a hacer para el chacana ampliado. Vas a usar los datos de tu tabla y al completar vas a tener esto. La mitad azul es los datos que ya teníamos y la mitad naranja es los datos que hemos completado de la información de la tabla. Ahora vamos a continuar
con nuestro quinto paso, el último. Porque recordemos que aquí en el anterior ya hemos completado nuestra chacana ampliada, ¿sí? Solo necesitamos los vértices. Ahora vamos a revisar todos los pasos que hemos seguido y algunas conclusiones, ¿no? Para poder resolver otro tipo de problemas parecidos a este sobre ampliación o reducción de figuras. Entonces, para que nosotros grafiquemos una figura siempre en un plano cartesiano, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que hallamos? Los vértices, ¿verdad? Entonces debemos de ubicar los vértices primero de nuestras figuras y luego unirlos trazando segmentos secuenciales. Esos segmentos secuenciales eran los de acá. Estas rayitas que vemos aquí en naranja, ¿sí? Porque son unos seguidos del otro y van conectados por los vértices. Ahora, por ejemplo, en nuestro caso, para obtener la chacana ampliada, trazamos segmentos primero de A1 a B1, luego de B1 a C1. Así seguimos en orden. Por eso es que cada vértice tiene una letra consecutiva. A, B, C, D, E. Entonces, para la figura ampliada también se traza igual. A1, B1, C1, D1. En orden, ¿sí? Lo segundo, cuando ampliamos una figura en el plano cartesiano, las coordenadas de los vértices de la figura original también aumentan, ¿sí? En nuestro caso, los valores de las coordenadas de los vértices de la chacana original se duplicaron. Teníamos una coordenada 2, al duplicarla se volvió 4 en nuestra coordenada ampliada. ¿De qué otra manera podría haber resuelto Mercedes el problema y por qué no? ¿Qué otra manera se te ocurre? Aparte de hallar cada una de las coordenadas de nuestros vértices. Muy bien, otra opción pudo ser que contara los cuadraditos entre cada vértice de la figura original, ¿no? Y luego completar los que faltan. De repente, otra opción pudo ser usar como una especie de espejito para poder replicar la mitad que faltaba, ¿no? Apoyándolo en el plano cartesiano. Es decir, pueden haber muchas maneras para hacerlo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, es una manera de facilitar el proceso. Ahora que ya hemos planteado estas conclusiones y ya las tenemos claras, vamos a reflexionar rápidamente sobre algunas preguntitas. La primera, ¿cómo graficamos figuras en el plano cartesiano? Nuestra conclusión lo dijo. Ubicamos los vértices con sus coordenadas. ¿Y luego qué hacemos con los vértices? Los unimos. Luego, ¿qué relación hay entre las coordenadas de una chacana original y las coordenadas de una chacana ampliada? No. Entonces, las coordenadas de nuestra chacana original representan la mitad de las coordenadas de la chacana ampliada. O viceversa, las coordenadas de la chacana ampliada vendrían a representar el doble de las coordenadas de la chacana original, ¿sí? Esa es la relación, de 1 a 2 o de 2 a 1. Ahora, ¿qué hicimos para encontrar las coordenadas de nuestra figura ampliada? Muy bien, duplicamos. ¿Qué duplicamos? Las coordenadas que ya teníamos de la figura original. Ejemplo, nuestra coordenada original del vértice J era 10,8. Y luego, al ampliarlo, al duplicarlo, nuestra coordenada ampliada vendría a ser el vértice J1 y sus coordenadas son 20 y 16, porque 20 es el doble de 10 y 16 es el doble de 8. ¿Cumple la regla de duplicar? Sí. Y eso es lo que hemos realizado con cada uno de los vértices para hallar nuestras coordenadas. Ahora, ¿qué sucede con las coordenadas de nuestra figura original cuando ésta se amplía, cuando ésta se hace grande? Pues obviamente aumentan, ¿verdad? Entonces, en este caso, para nuestra chacana ha aumentado en el doble. Puede ser que si nos hubieran dado otra medida y nos hubieran dado otra indicación, aumenten en el triple o que disminuyan a la mitad de la cantidad, ¿no? O sea, puede aumentar como puede disminuir, pero en una relación proporcional, ¿no? En este caso teníamos 2, aumentó al doble de 4. Y así cada uno de los vértices también aumentó
igual que el primero. Se repite esa secuencia porque los trazos son secuenciales también. Así que si se reduce en la mitad, todos los vértices también se reducen a la mitad. Si aumenta en el triple, todos los vértices también van a aumentar en el triple. Esa regla siempre se va a mantener. Ahora, ¿qué le recomendarías tú a Mercedes para reconstruir la figura de la chacana? Esto no solo va para Mercedes, va para todos nosotros cuando trabajemos problemas en los planos cartesianos. Siempre hay que tener cuidado de dónde ubicamos cada vértice, porque tenemos que saber, tenemos que tener en cuenta siempre qué corresponde a cada eje. ¿Qué coordenada es del eje X? ¿Qué coordenada es del eje Y? Y de acuerdo a eso, fijarnos la unión para poder colocar nuestro vértice, ¿sí? Porque si tú colocas la coordenada del eje X donde corresponde el eje Y, estás invirtiendo, estás modificando el orden y entonces ya no te va a salir la misma figura. La idea es que te salga la misma figura, entonces respeta que el eje de las X son todas las coordenadas de abajo, de la parte horizontal. Y en el eje de la Y son todas las coordenadas que van hacia arriba, es decir, de manera vertical. Finalmente, ¿qué sabías tú antes de la chacana? ¿Habías oído de eso? Quizá no, quizá sí. ¿La habías observado en algún otro tipo de objetos o construcciones de figura? ¿No? ¿Sí? ¿O dónde? Pues mira, te comento. Así como en este problema, el papá de Mercedes usaba esta chacana para poder usar ese diseño en el piso de una casa. Acá lo podemos ver, ¿no? También se puede hacer de manera más grande para un patio, para un parque, una losa deportiva, ¿no? Un bulevar. Puedes usar el diseño también en joyería, ¿no? Al hacer pulseras, o también para diseñar aretes, para hacer mantas. Es decir, puedes aplicar la imagen de chacana en cualquier modelo que tú desees, ¿no? Porque es un diseño andino, ¿no? Tiene una historia y un significado, ¿sí? Así que puedes encontrarla de repente de acá a futuro en algún otro lado más. Ahora, tu tareita va a consistir en, uno, como ya trabajamos la ampliación, ahora tú vas a hacer la reducción del tamaño de la chacana original. Y para ello te doy algunas indicaciones. La primera es que traces el plano cartesiano, el que tenías originalmente, ¿no? Con la figura original de la chacana, los vértices originales. Eran estos de aquí, te los muestro nuevamente. Luego vas a completar estas tablas de acá. En esta tabla vas a poner todas las coordenadas de la chacana original, ¿sí? Las que teníamos ya completas en nuestra primera tabla. Extrae la información de este video para que puedas completar las coordenadas que te faltan. Estos puntitos suspensivos quiere decir que vas a hacerlo con todos los vértices hasta la letra T, ¿sí? No es que termina en ABC, no. Tienes que hacer A, B, C, D, así sucesivamente hasta la T. Igualito con sus coordenadas. Ten cuidado, las primeras coordenadas son de la X y las segundas coordenadas son del eje de la Y. Y ahora, como nos están pidiendo reducción, las vamos a reducir, ¿no? En este caso a la mitad porque mira la indicación. En nuestra chacana reducida dice de que el A sub 1 tiene coordenadas 1 y 3. Y nosotros en nuestra chacana original tenemos la coordenada 2 y 6. Entonces, como tú eres muy listo, muy lista, te das cuenta. 1 es la mitad de 2. Entonces estamos reduciendo la mitad. Igualito pasa con la otra coordenada. 3 es la mitad de 6. Y así va a ser con las demás coordenadas. Ya no vas a aumentar en el doble, vas a reducir a la mitad, ¿sí? Ahora va a ser una cantidad menor, más chiquita. Va a ser más pequeño que este dibujo que ya tienes aquí. Por eso es que tu tercera indicación es que dibujes un nuevo plano cartesiano en tu hojita cuadriculada. Hagas tu eje de X, tu eje de Y, de esta manera, ¿no? Y vas a ubicar ahora tus nuevos vértices, tu A sub 1, tu B sub 1 y C sub 1 y así sucesivamente, hasta construir tu nueva chacana reducida, ¿sí? Con las medidas
a la mitad de la chacana original. Y tu segunda tarea es desarrollar las actividades de las páginas 103 y 104 del cuaderno de trabajo de matemática de sexto grado. Sí, es el recurso que Aprendo en Casa plantea. Estos ejercicios son para que tú practiques, para que ejercites el cómo es ampliar y reducir figuras. Y si te das cuenta, las preguntas, las indicaciones, son similares al proceso que hemos realizado al resolver el problema de Mercedes, de la chacana. También te preguntan, ¿qué relación existe entre las medidas de los vértices, ¿no? Pues va a depender, si se está ampliando, si se está reduciendo, esa es la relación. Es una relación de ampliación, es una relación de reducción, ¿no? De cuánto, de qué cantidad, de la mitad, del doble, del triple, va a depender según lo que diga en el problemita. Así que léelo cuidadosamente. Ya sabes cómo hallar las coordenadas, ¿no? Te fijas primero en las coordenadas originales que tienes y luego tienes que revisar en la figura que vas a ampliar o reducir cuál es su nueva ubicación. Y según eso, esa cantidad, esas coordenadas, vas a hallar la relación. Por ejemplo, acá te dejo una ayudita. Te están dando como coordenada original 4,1, ¿sí? Ese es tu par ordenado original. Y tu par ordenado ampliado, vemos que es 12,3. Por lógica te das cuenta, ¿no? 1 es menor que 3 y 3 es mayor que 1. ¿Cuánto está aumentando? En el triple, ¿verdad? 1 por 3, 3. En el caso del 4, 4 por 3, 12. Entonces así vas a hacer con todas las demás coordenadas. Revisas el vértice B. ¿Dónde está ubicado? En la coordenada 5 con la coordenada 1. Entonces va a ser 5,1. Como estás aumentando en el triple, porque es por 3, al 5 lo multiplicas por 3 y vas a tener tu primera coordenada que es 15. Y al 1, de nuevo, por 3 vendría a ser 3. Ahora, ¿qué par ordenado tienes? 15,3. Y así vas a seguir completando tu tablita, ¿sí? Igualmente respondes tus otras preguntas. Lo mismo va a pasar con el ejercicio número 2. Y en el tercer ejercicio no te están pidiendo que dibujes un plano cartesiano, sino que así, según la información que te están dando en el problema, tú deduzcas, encuentres, ¿qué cosa? ¿Qué relación hay entre la medida de la longitud de los lados de ambas figuras, ¿no? O sea, vas a revisar las coordenadas que están escritas y vas a hallar cuál es la relación. ¿Es una ampliación? ¿Es una reducción? ¿Cuánto estás ampliando? ¿Cuánto estás reduciendo? ¿No? Y lo vas a escribir acá, lo vas a explicar. Estoy ampliando de 3 a 9, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, entonces es el triple de la ampliación, ¿ya ves? Esa sería una manera de responder. Pero tú tienes que leer tu problema para poder verificar que eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Sin más, eso es todo. No te olvides de enviar las fotos de tus respuestas o en el documento que lo hayas hecho o en tu cuaderno. Todo eso lo vas a adjuntar, lo vas a enviar al Google Classroom hasta las 2 de la tarde. Y hasta la próxima.